Te voy a presentar 5 ETFs, el más clásico de todos, el más arriesgado, el que más potencial tiene, el más odiado y el anticrisis. Pero antes de nada, ¿qué es un ETF? Quiero que pienses en un zoo, que está compuesto por animales y puedes invertir en el cuidado de un animal o en el cuidado de todos los animales a la vez. La primera opción que te he dicho sería elegir acciones individualmente y la segunda opción, que sería invertir en el zoo completo, sería comprar un ETF. Y eso es un ETF, un conjunto de acciones de un mismo sector. Así que vamos con ello, pero antes revienta el botón de likes y deja tu comentario, que eso me hace muy, pero que muy feliz. El primero de ellos es el más clásico y conocido por todos, el ETF SPY, que replica al Standard & Poor's 500, que es la bolsa americana que contiene dentro las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Gestionan más de 383.000 millones de dólares, con una comisión simbólica del 0,09% y unos dividendos anuales del 1,44%, siendo estas sus 10 principales posiciones en el fondo. Desde el 2006 este ETF se ha comportado de forma extraordinaria, pero es que esto es normal porque la bolsa a la que replica se ha comportado de forma extraordinaria desde el año 1800. El segundo ETF y más arriesgado de todos, el DBA, que replica contratos de futuros sobre materias primas agrícolas, centrados sobre todo en trigo, azúcar y soja, y gestionan casi 900 millones de dólares, con una comisión más alta del 0,91% y unos dividendos del 0,46%. Desde el año de su creación, en pleno 2008, ha tenido un comportamiento negativo, pero desde el rebote del 2020 no lo ha hecho nada mal. Soy bastante obsesionado con el tema de tener tierras o materias primas agrícolas y por eso te he hablado de este ETF, aunque si ves este vídeo lo entenderás mejor. El siguiente ETF es mi favorito y el que más potencial tiene, el VBK, ya que replica el movimiento del Russell 2000, que es la bolsa americana compuesta por las 2000 compañías más pequeñas del país. Gestionan más de 13.000 millones de dólares, con una comisión inexistente del 0,07% y unos dividendos del 0,6%. Desde el 2006 ha tenido un muy buen comportamiento, pero es que desde el 1900 ha superado la rentabilidad del SP500. Y por eso mismo te he comentado este ETF, ya que las empresas más pequeñas tienen más margen de crecimiento que las empresas más grandes, y no solamente eso, sino que crecen también más rápido. Este cuarto ETF es probablemente el más odiado ahora mismo, el KBE, que replica el movimiento del sector bancario que compone el SP500. Gestionan casi 1.300 millones de dólares, con una comisión del 0,35% y unos dividendos superiores al 3%. Desde el año de su creación, en plena burbuja inmobiliaria, se ha comportado bastante mal, como es obvio, pero desde el suelo marcado en el 2009 no se ha comportado nada mal. Y te hablo de este ETF porque ha habido muchos problemas a lo largo de este año dentro de este sector, y esto, como no, puede generar oportunidades futuras. Y por último, el ETF anticrisis, el GLD, ya que replica al oro pero sin las altas comisiones de invertir en oro. Y es que al poseer acciones de este ETF, estas están respaldadas por lingotes de oro físico y gestionan casi 60.000 millones de dólares, con una comisión del 0,4% y en este caso no reparten dividendos. Desde el año 2006 ha ofrecido un muy buen retorno, lo mismo que ha hecho el oro desde hace además muchísimo más tiempo. Y concretamente te hablo de este ETF porque es que estamos en una crisis y existe la posibilidad de que se venga una gran recesión, y el oro en este caso siempre se ve beneficiado. Y antes de decirte a través de qué plataformas invierto en estos ETFs, supongo que te habrás fijado en que los ETFs dan un retorno bastante inferior al que te pueden dar muchas acciones. Y esto es porque al fin y al cabo un ETF es muchísimo menos arriesgado, ya que la rentabilidad que te vaya a dar es la rentabilidad media que haya dado ese cúmulo de acciones. Personalmente invierto en todos estos ETFs a través de la plataforma de eToro. Os dejo por aquí un curso desde cero para usar eToro y fijado en los comentarios un link de afiliados para registraros de forma totalmente gratuita. Así que nada, gracias por ver el vídeo. Nos vemos.